Gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora. El pasado jueves, la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA, presentó un informe en el que resalta cuál es la situación de República Dominicana en materia de educación. Y justamente hoy tenemos a Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de EDUCA. Darwin, bienvenido a A Partir de Ahora. Un placer tenerte por acá. ¿Qué tal? El placer es mío. Saludos también para los televidentes, que siempre es bueno hablar de educación. Darwin, vamos a iniciar conociendo un poquito sobre este estudio. ¿Cuáles son los aspectos que se abordaron en esta información que han publicado el pasado jueves? Bueno, este estudio que EDUCA desarrolla en conjunto con el Diálogo Interamericano permite visualizar la fotografía del sistema educativo dominicano actual, pero también permite ver una película, porque es un estudio que EDUCA repite recurrentemente en el tiempo, siguiendo una metodología que es aplicada en la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica. Lo interesante de este estudio es que permite ver una evolución hacia el progreso, a partir de, sobre todo, el cambio significativo que implicó la inyección de recursos de ese 4% equivalente al PIB al presupuesto educativo. Bien, ¿y cuáles han sido los hallazgos más importantes de este estudio? Bueno, mira, este estudio da una revisión del sistema educativo a través de 8 dimensiones. Las dimensiones son en cuanto a logros de aprendizaje, en cuanto a cobertura, a permanencia en las escuelas, a la equidad, a la gestión directa que hacen los centros educativos de recursos, al financiamiento que tiene el sistema, a la característica de la profesión docente y a cómo se aplican las evaluaciones. Esas 8 dimensiones que el estudio enfoca, todas dan un crecimiento respecto a la mirada que teníamos en el 2010. El sistema registra mejoras, en algunos más modestas que en otros, pero en su conjunto manifiesta mejorías. ¿Cuáles son las que tienen mayor nivel de calificación hoy? Bueno, fundamentalmente la vinculada al financiamiento. Recuerden que en 2010 se asignaba menos del 2% del Producto Interno Bruto a la educación. Todos sabemos que hoy ya es un hecho, una realidad, que ha llegado el 4% de un Producto Interno Bruto que además crece todos los años. Por lo tanto, en valores absolutos, desde que el presupuesto educativo se aprobó como 4%, es decir, desde 2013, ha venido creciendo absolutamente en 10.000 millones de pesos todos los años. Eso le da una posibilidad diferente y de mejor calidad que lo que tenía en el pasado. Pero ¿cómo se ha traducido esta inversión que se está haciendo de más del 4% ya incluso en materia de educación? Porque conocemos que ha servido, por ejemplo, para elaborar escuelas, pero ¿qué se está haciendo además de esto con este dinero? ¿Cómo ha influido esto? Bueno, de los 129.000 millones de pesos que representa el presupuesto educativo, algo más de 30.000 millones está destinado a la infraestructura. Eso no debemos denostarlo, sino todo lo contrario. El sistema educativo dominicano, y cuando lo mirábamos en el 2010 nos daba esa realidad, había un déficit histórico de infraestructura educativa. La gran mayoría de los centros trabajaba en 2 o hasta en 3 tandas. Las aulas tenían entre 40 y 50 estudiantes. Hoy las condiciones materiales han cambiado. Y cuando hablamos de infraestructura educativa, no hay que olvidar que los estudios especializados demuestran que la calidad de la infraestructura explica hasta el 12% del aprendizaje de los estudiantes. Entonces no es un detalle menor. Pero no es solo esto en que se ha gastado. Se ha venido invirtiendo en formación docente. Para este año el presupuesto es de 3.320 millones de pesos, cuando hace apenas 10 años atrás el presupuesto era 69 veces más pequeño en la formación docente. No es para nadie una novedad que el presupuesto educativo también representó un incremento en el salario y en las condiciones laborales de los educadores. República Dominicana ha venido sostenidamente incrementando las condiciones de los trabajadores de la educación, al punto tal de que hoy quien trabaja en la educación en República Dominicana no solamente percibe un salario promedio mayor que de otro profesional universitario, sino que además representa el salario más alto de su tipo en la región centroamericana y caribeña. Es decir, hay una apuesta por el talento humano también
para mejorar la calidad de la educación. Claro, tú mencionas que se está invirtiendo también en lo que es la formación de los docentes. ¿Esta formación se ha visto una mejoría en cuanto a la calidad de los estudiantes? Bueno, los procesos de transformación en educación suelen tener el problema de que se ven en el largo plazo, y de modo tal de que los logros que pueden justificar las inversiones no lo vamos a ver de inmediato. Pero los estudios que nosotros tenemos permiten afirmar de que ya se ven resultados en el corto plazo. Por ejemplo, en una política que ha sido muy cara para el gobierno, que es la jornada de tiempo extendido, de la cual ya más de 1 millón de estudiantes del sector público son beneficiarios, demuestra cómo en las pruebas nacionales, frente a estudiantes de iguales características pero que no asisten a la jornada extendida, tienen un mejor desempeño. Es decir, sí se comienzan a ver. Falta mucho por hacer, no se está todavía en el lugar que se quiere, ni mucho menos. El tercer estudio regional comparativo y explicativo que aplica la UNESCO en el año 2013, justo antes de comenzar el presupuesto del 4%, demuestra que el país estaba en la retaguardia de América Latina. Es decir, la calidad de los aprendizajes tienen un punto de partida muy bajo, pero las innovaciones que se están haciendo van en la dirección correcta, y aquí hay una dualidad. Por un lado pueden aparecer los escépticos que digan, bueno, estamos invirtiendo tanto dinero en educación y sin embargo no aparecen todavía los resultados que se esperan. Y por otro lado pueden aparecer los complacientes, los que dicen, bueno, ya con la inversión del 4% y vemos estos resultados alentadores, ya no hay demasiado que hacer. Yo te diría que no es ni uno ni lo otro. No se puede ser escéptico porque la inversión en educación va en la dirección correcta, hay indicios de la mejoría en los aprendizajes y en la mejora de la calidad del servicio en su conjunto, en términos de sistémicos, pero también hay que tener cuidado con esa suerte de complacencia en decir ya está todo hecho y no tenemos más nada ni ningún esfuerzo adicional que hacer, sino todo lo contrario. Ahora es que comienza la necesidad de sostener políticas que afortunadamente el Pacto Nacional por la Reforma Educativa le da un horizonte hasta el año 2030. Pero hablando de calidad, tengo que retomar este punto. Hablando de calidad, y ya que mencionas lo que es la jornada extendida de la educación, cuando se planteó este programa, se incluyó, vamos a decir, una oferta curricular para completar las horas que hacían falta, porque se ha recibido, incluso aquí en Acento hemos recibido informaciones de lugares donde no existe material ni docentes suficientes para cubrir el resto de la jornada. Entonces, queda siempre la duda de si realmente se está haciendo una inversión cabal con este dinero del 4%. Entonces, esos lugares, por ejemplo, o se ha hecho una revisión de lo que hace falta para completar esto, ¿qué se está haciendo y qué ha visto Educa? De acuerdo, separemos eso en dos partes. Primero, la política. La política de jornada extendida como tal es una política que tiene un enorme potencial si se aplica bien y si se aplica con rigurosidad para que esa inversión que representa el doble de la inversión de jornada simple se traduzca en mejoras de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, como te decía, el gobierno optó por una posibilidad o un escenario, un esquema de implementación de la política de corto plazo. Es decir, ya hoy hay 1 millón de estudiantes bajo esta modalidad, cuando hace algunos años, atrás, menos de 4 años, no había ningún estudiante bajo esta modalidad en el sector público. Esto implica un desafío, implica tener la infraestructura adecuada, implica tener las propuestas curriculares estructuradas al respecto, implica tener docentes debidamente entrenados y directores capaces de gerenciar un proceso educativo que demanda una jornada completa. Todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, no hemos llegado a ese punto en todos los centros educativos. En todos los centros. El millón de estudiantes está en jornada extendida, pero es altamente probable que una buena parte de estos todavía no tengan el 100% de la oferta integrada que representa esta jornada extendida. Por eso no es de extrañar que algunos centros o algunas comunidades estén demandando o denunciando que tal vez allí no haya llegado la oferta extracurricular, o que los niños salen más temprano, o que tal vez ni siquiera en algunos casos haya llegado
O la que los alimentación duermen escolar. según nos informaron, que como no tienen esa oferta todavía, pues lo que hacen es que duermen a los muchachos de esas horas para básicamente entretenerlos. Eso es posible, pero también hay que entender la decisión de las autoridades, que siempre tienen un trade-off. Es decir, ellos podían haber optado por dos caminos: ir por menos con más calidad, o ir por más y ir avanzando en calidad. Desde el punto de vista de la equidad, y de la equidad, sin ir más lejos, en el acceso a la alimentación diaria, la política que el gobierno optó es la correcta. Primero hay que ser efectivo, es decir, hay que lograr que todos los estudiantes estén bajo esta modalidad, o la mayor cantidad de estudiantes estén bajo esta modalidad. Ahora, sin duda, eso no significa de que la tarea esté terminada. Ahora es un turno de ir avanzando en la calidad para que este modelo realmente dé los resultados que justifiquen una inversión que representa el doble del costo de la inversión de jornada simple. Pero ¿no habría sido más fácil planificar qué se iba a hacer con este nuevo sistema educativo y luego entonces ir extendiéndolo en lugar de extenderlo y pues ya ir rellenando con el espacio vacío? Bueno, como te decía, planificado está. Lo que sucede es que tú planificas y identificas dónde es la necesidad de las escuelas de jornada extendida, pero no de un día para el otro tú tienes ni los educadores entrenados, ni los directores debidamente entrenados, ni los materiales, o tal vez ni siquiera las ofertas extracurriculares organizadas. Y tú tienes ahí como un policy maker, es decir, como un hacedor de políticas, que optar. ¿Dejo a toda esta generación de niños sin recibir, por ejemplo, la alimentación diaria? Porque no tengo los recursos todavía suficientes para el sistema integral. Entonces, hay dos bibliotecas para eso. Algunos se afilian a la biblioteca de ir por calidad, aunque sean menos. Uruguay ha hecho esa experiencia. En Uruguay el modelo jornada extendida en 10 años ha avanzado apenas al 10% de la matrícula. En República Dominicana en 4 años ha avanzado al 50% de la matrícula. Son dos opciones distintas. Lo bueno que tiene la estrategia adoptada por República Dominicana es que permite que más niños ya estén en el sistema, que reciban más tiempo de educación o más tiempo de atención dentro del centro educativo, liberan espacio para las familias, para que haya, por ejemplo, actividades laborales de las madres, que ahora pueden tener más tiempo para trabajar y desarrollar actividades de carácter económico, reciben allí la alimentación escolar, sobre todo en familias que ustedes saben tienen dificultad a veces para poder cubrir la canasta al final del mes. Por supuesto, eso no es solo educación. La educación requiere de propuestas curriculares serias, de docentes entrenados, de directores capaces de gestionar un centro educativo, y eso es un proceso que tiene que ir consolidándose en estos próximos 4 años. Sin duda, en 4 años más, al final del 2019, estaremos evaluando si realmente entonces la modalidad de jornada extendida se consolidó como una oferta educativa que cambió el paradigma. Y para eso ya sí hará falta ahora consolidar las ofertas extracurriculares, el perfil de los educadores, el rol de los directores. Darwin, y con respecto a la forma en que hemos ido avanzando en materia de educación, el informe indica que todavía seguimos sacando malas notas en ciencias, por ejemplo, lectura, matemáticas. ¿Qué dijo el informe? ¿Qué arrojó la investigación que realizaron? Bueno, el informe que nosotros elaboramos respecto a la calidad de los aprendizajes toma dos insumos. Toma las pruebas nacionales y toma el estudio comparativo a nivel de América Latina disponible, que es el de 2013. Ahí demuestra que todavía no hay grandes cambios significativos en la calidad de los aprendizajes. Pero tengamos también en cuenta que esto es previo a la inversión del 4%. Otro estudio que Educa tiene, de próxima publicación, es el impacto de la jornada extendida. Y como les decía hace unos minutos, la jornada extendida demuestra ya indicios de mejora en los aprendizajes. Todavía no en una magnitud que justifique el costo de la inversión, porque una jornada extendida cuesta el doble, eso hay que entenderlo muy bien. En la jornada simple tú tienes un maestro que trabaja a media jornada, tienes menos requisitos de materiales, tienes menos requisitos de apoyos extracurriculares, incluso menos de alimentación. En la jornada extendida tú tienes que financiar una jornada completa para los educadores, alimentación por lo menos 3 comidas, y tener mayor dotación para atender una jornada más diversa. Eso debe traducirse en aprendizajes que justifiquen esa mayor inversión.
Todavía eso no se tiene, pero sí los estudios demuestran leves mejorías de estudiantes que de haber estado o haber permanecido en jornada simple hubieran tenido un desempeño menor. Bien, vamos a tomar la idea en ese punto y regresamos en breve, vamos a una pausa. Continuamos a partir de ahora conversando con Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa. Darwin, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la calidad educativa y estábamos haciendo referencia a datos que arrojaba el estudio respecto a ciencias, por ejemplo, matemáticas. Seguimos sacando mala nota, que fue lo que señalamos anteriormente, y quedamos entre uno de los lugares más bajos en estos 3 puntos. Entonces, matemáticas, por ejemplo, en América Latina, ¿cómo quedamos? Bueno, en ese tercer estudio regional comparativo que aplica la UNESCO, que es del año 2013, que es el último dato que hay disponible, efectivamente República Dominicana quedó en la retaguardia de la región latinoamericana. Sin embargo, fue el país que más avanzó entre el conjunto de países latinoamericanos respecto al segundo estudio que había sido aplicado en el 2006. Por ejemplo, Chile, en el 2006 tuvo un determinado puntaje, en 2013 cayó por 0.3, es decir, tuvo un peor desempeño la generación que se aplicó en el 2013 que la que aplicó en el 2006. República Dominicana tuvo una mejoría de más casi el 13%, es decir, América Latina no es tan distinta. A mí siempre me gusta poner la metáfora de la educación mundial como una carrera de ciclismo. Tú ves allí que hay 4 o 5 que están escapados en la vanguardia. Son los países asiáticos y básicamente los países nórdicos de Europa. Luego viene un grupo relativamente cerca, pero muy monolítico, que se alterna, que tiene que ver con los países europeos y los países del mundo desarrollado, como Estados Unidos, Canadá, también Japón entra allí. Y luego viene un grupo bastante rezagado. Ese es el grupo latinoamericano. Allí hay uno que está un poquito mejor, que es Chile, pero no está demasiado mejor que el resto. Está muy rezagado de los sistemas de vanguardia. Cuando uno mira lo que obtiene República Dominicana en términos de aprendizaje y lo compara con Chile, no está tan lejos, está solo a un 25% de distancia. Sin embargo, Chile tiene una inversión desde hace 15 años que triplica la inversión que hace República Dominicana por estudiante. Hay un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que establece que en matemática, de seguir la tendencia actual, a Chile le va a tomar 40 años llegar al lugar que hoy tienen los países que están en la vanguardia de esa carrera en la educación mundial. ¿Cuánto nos tomaría a nosotros? Entonces, ese es el punto. No se puede pensar que la evolución debe ser lineal. Hay que buscar atajos. Hay que mirar qué han hecho bien los que lo han hecho bien y cómo economizar tiempo, porque el país no puede esperarse 40 años, es decir, 2 generaciones, para esperar resultados significativos solo en un tema. Y estoy hablando ahí de Chile. República Dominicana, que está un poquito por debajo en esa categoría, entonces tendría más años. Es decir, no puede seguir la misma tendencia evolutiva del sistema educativo. Comparándolo con países de la región que tienen una inversión similar en cuanto a educación, ¿cómo estamos haciendo una comparación rápida? Depende, porque Honduras o Guatemala, que tienen una inversión similar o más baja que República Dominicana por estudiante, tienen un mejor desempeño, pero también eso lo explica de que no tienen a todos los estudiantes dentro del sistema educativo. Es decir, este país tiene la ventaja de que la gran mayoría de sus estudiantes, prácticamente el 100%, está dentro del sistema educativo a nivel de la educación básica. Entre el primer grado de la educación primaria y el tercer grado de la educación hoy secundaria, es lo que anteriormente se conocía como de primero a octavo, allí está la gran cantidad de niños dentro del sistema. Todos están matriculados, la gran mayoría asiste. Claro, al tenerlos a todos dentro del sistema hay algunos que le va mejor, otros que le va peor, otros que no asisten con regularidad, otros que tienen dificultades en sus hogares. En estos países como Honduras, Guatemala, los estudiantes de menor capital cultural o de mayor dificultad ni siquiera están en la educación. Entonces eso hace que el desempeño en el sistema educativo del sistema
sea mejor, pero en realidad está escondiendo una realidad de que hay una enorme población que ni siquiera tiene el acceso. Entonces, los datos no son de una interpretación directa ni simple, requieren de una mirada aguda, especializada, para poder desentrañar justamente cuáles son los mensajes. Y por eso es importante que la población se sienta estimulada con lo que se está haciendo en educación. Había en el país un déficit histórico enorme de infraestructura, de recursos, de reconocimiento a la función y a la tarea docente. Hoy esto ha cambiado y necesitamos en conjunto, y en particular ustedes como medios de comunicación tienen un rol fundamental en no perderle la vigencia al sistema educativo y seguirlo de cerca. No, qué bueno que mencionas a la población. Justamente vamos a ver qué piensa la gente sobre la educación en República Dominicana, si ha mejorado, si no ha mejorado. Adelante. Excelente. Ha mejorado un poco, pero no como es debido, como debe de mejorar. No, los profesores van a chatear a la escuela, van a seguir jodiendo con el 4%. Y los profesores chateando en la escuela y los muchachos quemándose todito y todos los días la sociedad más bruta. ¿Qué 4% a esos sinvergüenzos? Se ha contribuido a que se expanda la tanda de clases, sin embargo ese 4% no refleja lo que uno esperaba hasta ahora. Yo pienso que en parte, pero no totalmente como se esperaba. Claro que la educación ha mejorado. Este presidente que tenemos ha puesto la cosa a caminar para adelante. Y yo considero que sí, que ha mejorado bastante. En el nivel básico se le ha dado más facilidad a los muchachos, sí, ¿me entiendes? Pero la economía ahora mismo no está buena. Bueno, porque según escuché, se ha hecho estadística y este es uno de los países que sigue estando entre los últimos en educación. Y no es posible. O sea, se supone que si se hizo una inversión tan cuantiosa, o sea, ¿cómo es posible que todavía...? Y de hecho no se refleja. O sea, yo no veo eso, por ejemplo, en mis hijos, que yo tengo que aportar y hacer un gran esfuerzo en mi casa para yo enseñarle muchas cosas, porque los profesores parece que lo que ahora lo han acomodado más. O sea, no creo. Ha mejorado un poco, pero le falta mucha calidad todavía. ¿Por qué? No, pues por lo menos yo tengo hijos que estudian y yo veo el desempeño que ellos tienen, que no es muy bueno. No ha mejorado ni un 50%. Claro, porque no estaba y ya está, o sea, es un avance. ¿Por qué ha mejorado? Ha mejorado porque hay mejores escuelas, más atención para la educación. Y un presidente que por lo menos se preocupa por eso, piensa en eso. Darwin, ahí teníamos la opinión de la gente. La gente entiende que ha mejorado, aunque sea un poco, aunque todavía quedan muchas cosas pendientes. Hay otras personas que dicen que no han visto ninguna mejoría. Entonces, para estas personas, por ejemplo, tenemos ya ¿cuántos años invirtiendo el 4%? ¿4 años? No, mucho menos, 3 años. 3 años. Hablando de tiempo, ¿en cuánto tiempo podríamos ver una mejoría sustancial? A mí me parece que son extraordinarias la opinión que se recoge de la población, porque justamente refleja lo que dice el estudio. Hay una mejora, todavía esa mejora no es la esperada, requiere de tiempo, requiere de mayor inversión, y aparecen esos riesgos que yo también les comentaba hoy al inicio. O sea, aparecen aquellos que están contentos como que ya que los recursos están y ya no hay más nada que hacer, y aparecen las opiniones que dicen, bueno, si hemos invertido, como que no tenemos todavía resultados. Es un poquito ese riesgo de la complacencia y de la frustración. No hay que caer en ninguno de los dos. El sistema educativo tiene ya hoy indicios de mejora, como le decía, no únicamente en el largo plazo se ven los resultados. Hay una fisonomía que tiene que ver con la infraestructura educativa que ha cambiado, y eso no hay duda. Hay un profesorado mejor pago. Hay una profesión docente que ha poco a poco recuperado el prestigio que nunca debió perder y que viene ganando día a día. Producto de esto, ya hoy en los concursos de docentes se presentan más de 5 veces la cantidad de postulantes que en el pasado, y incluso de otras profesiones universitarias. Es decir, hay una serie de mejoras, hay innovaciones en el modelo de jornada extendida, hay una intención de mejorar el profesorado en el servicio, hay una serie de acciones que están encaminadas y hay resultados en el corto plazo que nos van diciendo que la mejora empezó. La mejoría de ese sistema empezó, pero verlo en los resultados, en cuánto saben los estudiantes, se toma más tiempo.
porque el presupuesto inició en el 2013. Los niños que entraron al sistema educativo obligatorio, es decir, en el nivel último de la inicial, apenas hoy están en tercer grado, como mucho, van a iniciar durante este 2016 el tercer grado de la educación. ¿Pero de cuánto tiempo básica estaríamos hablando? Porque muchas personas entienden que debería verse más rápido. Aparentemente, de seguir así, podríamos ver un resultado sustancial, digamos, en unos 15 años. ¿Educa tiene algún estimado de cuánto podría demorarse esta mejoría en verse de forma concreta? Bueno, vuelvo a decir, la inversión, las generaciones que han iniciado con la inversión del 4%, la que más inversión acumula, en agosto de este año va a entrar en el tercer grado de la educación primaria. Todavía ni siquiera esa gente ha tenido posibilidad de evaluarse. Las evaluaciones que se han hecho son de los que acumulan los déficits históricos y hay que cambiar eso en el corto plazo. Sin embargo, las líneas de política que se han instrumentado ya muestran cambios, muestran mejorías en los aprendizajes. Nosotros estimamos que probablemente hacia el final de la próxima administración, que ya sabemos que será responsabilidad también del presidente Medina, tendrá entonces una oportunidad de tener una medida más clara de los efectos que tiene la inversión extraordinaria que ha llegado al sistema del 4% del PIB en educación para su traducción en los aprendizajes. Vuelvo a decir, no es solamente dinero. El dinero es importante, pero no es lo único. Requiere de la calidad y la formación de los docentes, del compromiso de las familias, de que las familias estén atentas a lo que pasa en sus hogares. Si ese padre que decía que los maestros no van o van a chatear o no a hacer su función, tiene una responsabilidad. El Pacto por la Reforma Educativa lo habilita a establecer y radicar la denuncia en el Consejo Económico y Social, en particular en el Comité de Veeduría, sobre lo que está pasando en la escuela, para que las autoridades tomen acciones al respecto. Es decir, es un trabajo de todos. La comunidad y la familia tienen un rol fundamental en el proceso de mejoría de la calidad. Comenzó lo más importante, la voluntad política, la dirección de la política educativa y el dinero. Pero eso no es suficiente, requiere de que la familia dominicana, los profesores dominicanos y los estudiantes también estén aportando a ese proceso de mejora. ¿Y qué hay sobre el seguimiento que debería o debe dar el gobierno a lo que es la formación docente para confirmar que que un educador siga formándose, que vaya actualizando sus conocimientos? En cuanto a eso, ¿qué se está haciendo? Hay múltiples líneas de acción. Se está trabajando fundamentalmente con la formación inicial, cambiando el paradigma. Hay una nueva normativa de educación superior que le demanda a las universidades un mayor nivel de responsabilidad y de control sobre la calidad de sus docentes. Está esta idea de traer talento para la formación de formadores en formación docente. A mí no me gusta decir maestros extranjeros, porque en realidad no se trata de eso. Se trata de poder incorporar a los mejores independientemente de la nacionalidad que tengan. Ojalá aparezcan cada vez más profesionales universitarios, y de hecho lo va a haber, que puedan contribuir a esa formación de formadores. Y cuando no lo aparezcan, bueno, podrá aparecer alguien del exterior. Pero eso también es una de las líneas de trabajo. La formación en continuo, el INAFOCAM, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Magisterial del Ministerio de Educación, ha hecho una de las principales revoluciones y ha sido bastante silenciosa. Se ha certificado en calidad, ha redefinido su oferta, mide antes y mide después de que pasa un profesor por la capacitación y está desarrollando estrategias de formación orientadas a que los estudiantes puedan aprender. Yo creo que hay ahí una enorme capacidad y conjunto de herramientas que están poniéndose a trabajar con presupuesto. Les contaba hace algunos minutos que el presupuesto de formación docente hoy es 69 veces más alto que el que había en el 2004. Tú mencionas, Darwin, y perdón por interrumpirte en este punto, respecto a la evaluación, ¿verdad? Se está evaluando el personal docente también. ¿Y cuáles resultados ha arrojado? ¿También hay una mejoría en el personal? Ahí hay un punto importante. El Pacto por la Reforma Educativa mandata una evaluación de desempeño docente. Sin embargo, todavía esa no se ha aplicado. Y eso creemos que sí es una de las herramientas fundamentales para que el sistema pueda conocer
cómo se desempeñan los educadores y poder premiar mejor a los que mejores resultados logran, al maestro más comprometido, al que no falta, al que va a hacer la tarea tal cual lo está establecido, y para que también pueda castigar a aquellos, como decía el ciudadano recientemente, que van a la escuela y se ponen a chatear. Es decir, el sistema tiene que crear los incentivos y los castigos para que el magisterio en su conjunto se alinee de una buena vez a la profesionalización de su función, que es un verdadero profesional y probablemente de los más relevantes que puede tener una sociedad. Pero si este punto es tan importante, ¿por qué no se ha empezado a aplicar? Ahí hay un retraso en un compromiso. Entiendo hay temas administrativos, licitaciones que se han presentado y declarado desiertas por diferentes razones, algunas por estar ausentes de oferentes, otras por tener presupuestos por encima de las capacidades de pago del Estado dominicano. Ustedes saben que el Estado tiene procesos de adquisición de bienes y servicios que no es como un particular. Uno no va a la tienda y compra una evaluación de desempeño, uno tiene que hacer una licitación. Es un proceso complejo, largo, y no siempre resulta positivo, porque muchas veces hay que declararlo desierto. Entiendo que esto ha pasado ya en 2 ocasiones y es lo que de alguna manera justifica ese retraso, pero aún así hay que trabajar para evitar que eso ocurra y poder aplicar la evaluación de desempeño tan pronto sea posible. Vamos a hacer una pausa nuevamente a partir de ahora y volvemos en breve con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Al haber aumentado el salario de los profesores, también se han implementado cierto tipo de capacitación a los docentes, que eso a largo plazo se va a ver en beneficio de la escolaridad. No mucho, ¿no? En realidad no creo que haya mejorado mucho, porque yo veo como que en muchos sitios todo sigue igual, aunque en muchas partes las cosas se mejoraron, pero no tanto que digamos. Realmente pienso que ha mejorado un poco, no como se esperaba. Lo que se esperaba era que el pueblo, el gobierno, extendiera en toda su magnitud lo que el pueblo pedía en el sentido de la educación. Y eso el pueblo no lo ha concebido. Yo no he visto que ha mejorado, ¿no? Fíjate, mira con esos registros que mandaron a educación y esa nota, que es otro registro. Eso es mucho más trabajo y no se ve la mejora porque esa tan extendida también. Eso es una tan detericada porque no tienen todas las cosas que necesita el estudiante para poder ser tan extendida. Ya los niños ya se cansan porque es clase y no hay talleres. Tienen que implementar talleres para que los estudiantes puedan estar un momento de área de matemáticas, sociales, naturales, pero también de talleres. Continuamos conversando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Darwin, esa señora que vimos al final mencionaba un punto interesante que son los talleres. ¿Se están implementando talleres? ¿No se están implementando? ¿O también ampliar la oferta curricular en cuanto a desempeño de otra forma de los estudiantes? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, como mencionábamos en el bloque anterior, el modelo de jornada extendida sí lo tiene previsto desde la concepción y desde la política, la integración de actividades extracurriculares y de talleres. Pero es probable, como decía la ciudadana, no en todos los centros educativos eso se esté registrando, por lo que discutíamos antes, que el modelo tiene que consolidarse y progresar hacia la calidad. Ese es el desafío más grande. Me preocupa también otra de las intervenciones de los ciudadanos, de este sentido de inmediatez. En educación los resultados significativos no van a llegar en el corto plazo, van a tardarse, requiere de años de inversión. Les contaba que Chile, que lleva 15 años de invertir el triple que lo que se invierte por estudiante en República Dominicana, obtiene apenas un 25% más de desempeño en las pruebas. Cuidado, que es un 25% significativo, no es fácil llegar allá, pero acumula 15 años de inversión.
contábamos que solo los estudiantes que han recibido el 4% hoy apenas van a ingresar en el tercer grado de la educación primaria. Queda por hacer todavía. Hay que ser exigente con las autoridades. ¿Para qué? Para que mejoren la calidad del gasto, para que lo que se gaste correctamente, para que se enfoque en aquellos aspectos que están probados, que generan cambios significativos, como por ejemplo la primera infancia, algo que ha quedado en el debe probablemente de esta administración y sea de los renglones que peor califican las coberturas de la educación inicial en función de las metas que se habían planteado. Se definió una política de primera infancia, Quisqueya empieza contigo, pero el volumen y el número de estancias infantiles que se había propuesto ha estado muy por debajo de las que efectivamente se están terminando de entregar en este año. Entonces, allí hay un espacio fundamental para que en los próximos 4 años se le dé una inyección a la primera infancia. Otro aspecto a mejorar es la calidad de la educación de los jóvenes. Los jóvenes se salen del sistema educativo porque entienden que no hay ningún valor agregado por la educación. Eso te iba a mencionar, que una parte del estudio señala que se ha ampliado la cobertura en educación primaria, pero ¿qué pasa en secundaria? Se ha ampliado, pero todavía no se ve este impacto tan grande, a diferencia de la educación primaria. En temas de cobertura y en temas de retención, nosotros decimos ahí que hay un enorme potencial para la educación técnica y tecnológica. Los más de 600.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en el país no están en el sistema educativo porque no encuentran respuestas. Las respuestas pueden estar en la educación técnica y tecnológica, que les permite una rápida inserción al mercado de trabajo o a poner su propio negocio. El emprendimiento, que tal vez sea una de las áreas poco exploradas y poco promocionadas también desde el sistema educativo, pero lograr las capacidades para que cada quien pueda montar su propia empresa. Eso es algo que a nosotros se nos hace como desafíos que tienen por delante el sistema. Está culminando con éxito la alfabetización de todos aquellos que estaban en situación de analfabetismo. Todavía queda, de alguna manera, el remanente más difícil de incorporar, porque son los adultos mayores, los que están aislados, los que tienen dificultades a veces físicas, porque o no ven o no se pueden trasladar. Ese es un grupo que todavía no ha podido culminar, pero hacia allí se va. Es importante también seguir enfocando los esfuerzos en la formación docente. Esa es la clave. La educación está donde está el maestro. No hay educación sin maestro. Un dispositivo electrónico no va a sustituir al maestro, y menos en la educación de nivel básico. Por lo tanto, la figura del maestro va a seguir siendo por mucho tiempo más el actor fundamental en el sistema. A él lo debemos proteger, lo debemos valorar, lo debemos reivindicar. Debemos tratar de seguir generándole mejores condiciones laborales, pero premiando más a quienes mejor hacen su tarea y también generando esa situación de premios y castigos para que el sistema sea realmente meritocrático. Es decir, que se premie a los que mejor y más responsabilidad demuestran con la tarea. ¿Y qué hay respecto, ya pues englobando lo que son las recomendaciones que ha hecho Educa a través de este informe? Bueno, repasándolo muy brevemente a modo de síntesis, es primera infancia, que recién lo mencionábamos. Esa es el momento de la vida de mayor rentabilidad para la inversión desde un país. La UNICEF determina de que por cada dólar que se invierte allí se obtienen 8 dólares de rentabilidad en el futuro. Es decir, primera infancia debe ir más allá de una política a una aplicación de la política para que el 1.400.000 niños que hay menores de 5 años en el país tengan cobertura de calidad en ese nivel. El segundo tema es concentrarse en los pilares de los aprendizajes en la educación básica: lengua materna y razonamiento lógico-matemático, no sin descuidar los aspectos emocionales que también hacen a el conjunto de la sociedad. Hay un elemento adicional que es transversal a todo el sistema, que es la educación social, es decir, cómo ser miembro de una sociedad. Uno no es un ente aislado, uno forma parte de un grupo, hay normas que respetar, hay reglas que seguir, no todo es derecho, hay también obligaciones como ciudadano, y eso es, creo que, un discurso que ha perdido vigencia. Se ha enfocado mucho en el discurso en los derechos, pero hemos perdido de lado
que también existe un discurso de las obligaciones que cada ciudadano tiene. Qué bueno que mencionas esto, porque justo estaba pasando por mi cabeza el hecho de que, por ejemplo, en mis tiempos de estudio, teníamos una materia que se llamaba moral y cívica, y ya eso se ha perdido. Claro. Y es un aspecto importante porque un estudiante es un ente social. Claro. Y así al crecer va a pasar a trabajar, a estar muy involucrado, mucho más involucrado en la sociedad. ¿Qué se está haciendo en educación, especialmente pública, que es uno de los renglones educativos con mayor cantidad de estudiantes en el aspecto social? Claro, las repúblicas requieren republicanos, y los republicanos se construyen, se producen dentro de las escuelas. Eso siempre ha sido así y cada vez es más cierto. Lo que sucede es que ahora no se prepara para cualquier tipo de república, se prepara para una ciudadanía activa, proactiva, participativa, y eso debe estar en las currículas educativas, porque el mundo actual requiere de los ciudadanos un mayor compromiso. Ya no está en la currícula. Está, pero todavía hace falta darle una modernización al concepto, porque la idea es que el sistema genere ciudadanos del siglo XXI. No simplemente ciudadanos como lo conocíamos en el siglo XIX o XX. Entonces ahí hay que actualizar el concepto. Por ejemplo, la tecnología allí cumple un rol fundamental. Forma parte de la vida social la tecnología, no solamente individual. Las estrategias de comunicación, las habilidades blandas, la posibilidad de trabajar en equipo, la posibilidad de tener compromiso y responsabilidad con el trabajo. Son elementos que a la hora de una empresa contratar un trabajador, valora positivamente, y sin embargo los sistemas educativos no forman en este tema. Esos son aspectos que poco a poco deben ir incorporándose en las currículas. Hablamos de formación docente, ese es el gran eje y el tema que a nuestro juicio hace falta fortalecer todos los días un poco más. Profesionalizar al magisterio, al profesorado dominicano, que tiene mucho para dar, que la gran mayoría son extraordinarios profesionales que durante mucho tiempo tuvieron un desempeño estoico, es decir, que sufrieron las condiciones paupérrimas que tenía el sistema educativo y que recién ahora comienzan a tener condiciones laborales adecuadas para desarrollar la tarea. Debemos seguir apoyando la figura del educador dominicano por sobre todas las cosas. Y se tocó dentro de las recomendaciones lo que es la educación sexual en las escuelas. El Pacto Nacional por la Reforma Educativa lo establece ya ahí. Para nosotros es una tarea importante porque la falta de educación, de hábitos saludables para la vida, dentro de los cuales está la educación sexual, genera efectos nocivos para las enfermedades infectocontagiosas, para los embarazos adolescentes, que son un flagelo en el país, porque una de cada 19 niñas ya ha sido madre al menos una vez, cuando tiene 19 años, perdón, una de cada 3 niñas a los 19 años de edad ya ha sido madre al menos una vez. Esto genera un problema social, de reproducción de la pobreza, de infantilización de la pobreza, que hay que corregir. Y hay que corregir con educación. La educación sexual, el propio Vaticano lo dice en la encíclica del año 69, lo dice el propio Papa Francisco. Debemos ser conscientes y responsables para introducir progresivamente y de manera adecuada a las edades la discusión sobre el vínculo con la educación sexual de los estudiantes. Está probado en América Latina que una educación en esta área retrasa el inicio de la vida activa sexual en los jóvenes y adolescentes. ¿Y cuál ha sido la recepción en este tema? Porque hay cierta resistencia aparentemente sobre lo que es la educación sexual en las escuelas, incluso se ha desvirtuado. Claro. ¿Cuál es el concepto de esta orientación que se le daría a los jóvenes? Entonces, ¿qué recomienda Educa? Porque también hay que educar a los padres para que entiendan qué es lo que se va a hacer. Claramente, nosotros siempre abordamos esto desde la estrategia de hábitos de vida saludable. Tenemos en este momento un proyecto desarrollado con la Fundación Sura, que se llama Félix y Susana, donde justamente integra este elemento a la discusión de las escuelas, de una manera lúdica, educativa, con la participación de la familia, que debe estar más presente que nunca en la discusión de estos temas, velando por el tratamiento profesional del tema y resguardando la calidad también de los docentes que van a tener que trabajar sobre estos temas, es decir, formándolos para poder abordar un tema para el cual no están preparados. Antes estos temas tal vez se los preguntaban a las familias o a los amigos. Hoy estas consultas llegan a la escuela y los profesores no están preparados para responder. Hay que darle a ellos las herramientas para poder trabajar correctamente. Y este proyecto, del cual tal vez en
pocos días más podamos traerles a ustedes una presentación más detallada para que también la comunidad lo conozca, está orientado en esa dirección, de que la educación para hábitos de vida saludable es relevante en higiene, en prevención de violencia doméstica e incluso intergeneracional, y también en lo que respecta a los vínculos de la educación sexual y reproductiva. Darwin, sería bueno resumir también las recomendaciones en cobertura secundaria para el gobierno. ¿Qué debe hacer para no solo ampliar la cobertura, sino también mantener a los estudiantes dentro de las escuelas? Bueno, ese es un desafío que tiene el gobierno de la República Dominicana y la mayoría de los gobiernos mundiales con los jóvenes, porque existe la percepción de los jóvenes que el sistema educativo no les reporta lo que ellos esperan del sistema educativo. Y por eso se salen. Y por eso este fenómeno mundial de los nini, que no están ni estudiando ni trabajando, y que no es solo responsabilidad de ellos, es responsabilidad del sistema, que no les da las competencias adecuadas para poder desenvolverse en la vida. Hay que hacer una oferta educativa para jóvenes más atractiva, incorporando el deporte, incorporando el arte, incorporando la tecnología, incorporando los espacios de interacción en redes, quitando la lógica tradicional y asignaturista que caracteriza nuestros sistemas educativos, donde el docente habla y el estudiante escucha. Ese no es un modelo que funcione para los jóvenes. Hay que buscar alternativas diferentes y en la que el docente es un facilitador. No es ya el dueño del conocimiento, es un facilitador del conocimiento. Tecnología, deporte, arte, dentro de los cuales todas sus expresiones, la música, la plástica, el teatro, son elementos que atraen al joven, que lo tienen dentro del sistema educativo, que lo alejan de las prácticas nocivas para su salud o para la sociedad y que por tanto contribuyen a que se encauce en un proceso educativo que requiere de él la finalización al menos del ciclo obligatorio de educativo que termina en el último grado del bachillerato. Pues damos las gracias a Darwin Caraballo, quien nos ha visitado hoy en A Partir de Ahora para hablar sobre educación. Es director ejecutivo de la Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos mañana en A Partir de Ahora, a partir de las 7 de la mañana. Hasta la próxima.